Hola, muy bienvenidos a todos al webinar desde Berlín, Alemania. Aquí estamos a las 4 de la tarde y estamos muy contentos de que están ustedes para participar en este webinar Transformando los residuos en riqueza. Están todos los panelistas conectados, así creemos, y así que podemos empezar. Mi nombre es Lisa Graf, soy investigadora del Instituto Wuppertal para el Clima, el Ambiente y la Energía. Junto conmigo está aquí en Berlín mi colega María Rosa Muñoz, también uno de los ponentes, quien luego va a presentar la situación actual desde una perspectiva global y quien es el, digamos, mastermind o autor intelectual detrás de la iniciativa Ambientalízate. Y antes de empezar con el programa, quería darles algunas instrucciones técnicas. Si tienen alguna pregunta para una de las ponentes, pueden escribirlo en el chat del panel de control. Y en la ronda de preguntas vamos a tener tiempo para esto. Y por favor, indican a quién se dirige la pregunta. El webinar será grabado, así que después tendrá la opción de escucharlo nuevamente, si quiere. Y también vamos a colgar las presentaciones y demás informaciones y enviar el link después del webinar. Como ya saben de la invitación que enviamos al webinar, el webinar tiene 3 partes. Primero les daremos algo de información sobre el proyecto y después hay tiempo para reflexionar sobre la situación actual de los residuos y darles una muy breve resumen de las diferentes soluciones que existen para resolver el problema. Y luego tenemos los panelistas muy interesantes que van a hablarnos de sus iniciativas en Ecuador y Ciudad de México. Entonces voy a proceder a darles un resumen del proyecto. Es, digamos, el marco en el cual se realiza este webinar, el proyecto Urban Pathways y la iniciativa Ambientalízate. El proyecto Urban Pathways es un proyecto de cooperación entre el Wuppertal Institute, ONU Habitat y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es financiado por la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Ministerio de Medio Ambiente alemán y su objetivo es brindar asistencia a los gobiernos nacionales y locales para desarrollar planes de acción y medidas de implementación concretas para impulsar el desarrollo urbano bajo en carbono en la mayor cantidad de ciudades en América Latina, Asia y África. En tal medida se desarrollan varios tipos de recursos, publicaciones, conferencias, capacitaciones, webinars sobre las políticas y acciones que aportan al desarrollo de la movilidad, energía y el manejo de desecho bajo en emisiones. Y estos recursos se difunden a través de diferentes plataformas con el fin de llegar a más gobiernos nacionales, locales y actores de la sociedad civil con miras a provocar el mayor impacto posible. Después hay la iniciativa Ambientalízate, co-creando barrios seguros, amigables y verdes. Así se llama, la iniciativa se realiza dentro del proyecto Urban Pathways y les quiero contar un poco de cómo nació la iniciativa Ambientalízate. Hemos venido trabajando con varias ciudades en Latinoamérica, empezando por Belo Horizonte, que es nuestra ciudad piloto en la región, seguida por Quito, Cuenca, Aguascalientes e Ibagué, así como con organizaciones trabajando en la región como IDTP México y Ciudad Emergente de Chile. Y a todos ellos les invitamos a participar en el Foro de Infraestructura Urbana Sostenible que se llevó a cabo en Quito en enero de este año. Y es ahí donde se evidenció que hay muchas iniciativas similares relacionadas al tema de la movilidad activa, como Zona 30, calles compartidas, biciescuelas, entornos escolares seguros, que se están realizando en esas ciudades, por lo que nos pareció ideal realizar un ejercicio de replicación regional en el que se visibilicen los programas y proyectos innovadores que se llevan a cabo y que se genere un intercambio entre estas y otras ciudades. Con esto en mente, decidimos realizar el evento en los meses de septiembre y octubre, con el fin de tener un mayor impacto, así como de generar sinergias y aprendizaje a mayor escala, con campañas de concientización regionales y globales que se realizan en esas fechas.
Estas son la Semana de la Movilidad, que incluye el Día Mundial sin Auto, la Cumbre de los ODS, el Día de Caminar y Pedalear a la Escuela, además la Huelga Climática Internacional iniciada por los alumnos de Fridays for Future, que tendrá lugar el 20 de septiembre de 2019, perdón. Y por último tenemos el Día Mundial del Hábitat, que este año tendrá como tema Transformando los residuos en riqueza, como nuestro webinar. Desde la perspectiva de Urban Pathways, que como ya he dicho, se ejecuta en colaboración con ONU Habitat, es importante integrar varios sectores que pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, y es por ello que Urban Pathways anima a las ciudades participantes a trabajar en la combinación de diferentes sectores en las áreas seleccionadas. Y en este caso queríamos combinar estas campañas de concientización sobre el tema de la movilidad activa con el tema de manejo de residuos. Y es por eso que invitamos a ONU Habitat a presentar el trabajo que están realizando a través de su campaña Wastewise Cities. ¿Qué tipo de actividades estamos proponiendo? En términos de la movilidad activa, la idea es implementar intervenciones como zona 30, ciclovías temporales, calles compartidas o ocupaplazas de forma temporal, es decir, parqueaderos que se convierten en plazas públicas. Y luego está el tema del día de caminar y pedalear a la escuela, que se dirige hacia los niños, y en cómo generar conciencia. Y todas estas actividades combinadas con actividades culturales, recreativas y de concientización, en las que, digamos, la participación comunitaria es la piedra angular. Y la idea de estas intervenciones temporales es de generar conciencia y empoderamiento en la comunidad que contribuyan a generar procesos de largo plazo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de manejo de desechos, que es el tema que nos concierne el día de hoy? Se trata de aprovechar la oportunidad de que se está ocupando espacio público de la participación comunitaria para generar procesos de concientización, no solo en cuanto al tema de movilidad activa, pero también en cuanto al tema de manejo de residuos. En este sentido, algunas de las actividades propuestas son, por ejemplo, una visita a una asociación de recicladores con un grupo de niños y adolescentes para que puedan entender mejor los aspectos sociales y económicos de los residuos, así como su volumen. Y alternativamente se puede realizar una visita a un vertedero de basura para que los niños y adolescentes entiendan la dimensión del problema. Y adicionalmente se sugiere realizar actividades como un mercado de pulgas o mercado de trueque y un reto de reciclaje en colaboración con organizaciones de base y la comunidad local durante el Día Mundial sin Auto, con el objetivo de crear conciencia y ocupar el espacio público. Y también se puede proyectar una película de concientización sobre el tema en el área seleccionado. Primero que nada, me gustaría agradecer a todas las iniciativas que van a ser presentadas aquí. Y como saben, este webinar va a ser replicado en varios idiomas, o mejor dicho, ya fue realizado en inglés y también en portugués. En tal medida, el insumo que generamos desde el Instituto Wuppertal es una perspectiva global acerca de la situación, los retos y algunas de las posibles soluciones en cuanto al manejo de desechos. Pero invitamos entendiendo que cada ciudad y cada región tiene contextos diferentes y seleccionamos proyectos diferentes en cada región. Pero pensamos que puede existir un intercambio entre las regiones, por lo que aquí está la síntesis de las 6 iniciativas locales que serán presentadas en los 3 webinars y que serán sistematizadas posteriormente en una hoja informativa que compartiremos con ustedes. Y de igual manera, si tienen interés en las otras iniciativas, les invitamos a mirar las grabaciones subtituladas de los webinars que están disponibles en nuestra plataforma online nuacampus.org y las presentaciones en urbanpathways.org. Pues este es el plan de trabajo de la iniciativa, donde se muestran los webinars que hemos realizado y los que están planificados sobre movilidad activa y manejo de desechos. También hay un webinar sobre el uso
de un dispositivo de medición de la calidad del aire que instalaremos en algunas de las ciudades participantes. Y adicionalmente, en septiembre tendremos un webinar en inglés sobre urbanismo táctico en cooperación con World Resource Institute India, sobre el que les informaremos con anticipación. Y luego tenemos las actividades que se realizan en septiembre y octubre, que cada ciudad elige las actividades que más les gusten. Esto es de parte del proyecto Urban Pathways y de la iniciativa Ambientalízate, y felices de que más ciudades se unan. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, tenemos a Nele Kapp, que gracias a las innovaciones técnicas va a presentar, pero al mismo tiempo no está presente con nosotros. Es porque hemos grabado su presentación un día antes, porque no ha podido asistir al webinar del día de hoy, pero le parecía muy importante de presentar la campaña de ONU Habitat, Waste-Wise Cities, así que le voy a presentar y de ahí pasar el vídeo con su presentación. Nele es oficial asociado de gestión de residuos en la rama de servicios básicos urbanos de ONU Habitat, y ella es la persona central de la campaña de Waste-Wise Cities. Y antes de unirse a ONU Habitat, ella trabajó como ingeniero consultor en Viena, Austria, apoyando al sector público y privado en una variedad de temas de gestión de residuos. Y gracias a Nele, aunque no estás, pero anímense a participar en la campaña, y también si tienen alguna pregunta no duden en contactarnos. Hola, como dijo Lisa, trabajo en ONU Habitat, que es el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos y el... Quiero hablar de la campaña Waste-Wise Cities y el Día Mundial del Hábitat. El primer lunes de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Hábitat, que respalda la misión de ONU Habitat de lograr un cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos para no dejar a nadie ni a ningún lugar. El año pasado, 2018, el tema era la gestión de los residuos sólidos municipales. Es cuando la campaña Waste-Wise Cities nació. ONU Habitat lanzó la campaña Waste-Wise Cities con un llamado a la acción para abordar los desafíos de la gestión de residuos. La campaña promueve 12 principios que podéis ver aquí. Y esos principios apoyan a las ciudades para transformar su sistema de gestión de residuos en un sistema sostenible. Son, por ejemplo, evaluar la cantidad y el tipo de residuos generados para saber qué tipo de residuos están en la ciudad y la cantidad también. También mejorar la recolección y el transporte y otros. Muy importante para nosotros es promover los 5A: repensar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Los otros principios están también para el gobierno y la financiación. Esos principios son el centro de nuestra campaña, y los gobiernos locales que quieran inscribirse en la campaña deben enviar una carta de intención para promover estos principios. Además, la campaña Waste-Wise Cities se ve a sí mismo como una plataforma global para los problemas de gestión de residuos, y desea establecer asociaciones y crear una red con actores relevantes. Los gobiernos regionales, locales y nacionales, los sectores privados informales, la academia, la sociedad civil, los ONGs, asociaciones, agencias de la ONU y otros.
juntos queremos mejorar la gestión de residuos y la eficacia de recursos en las ciudades nucleares. Para eso, pensemos que necesitamos disminuir la generación de residuos, también mejorar la recolección municipal de residuos sólidos, la gestión controlada, reciclar los materiales adecuados y también mejorar la gestión de los residuos desechos. En estos resultados vamos solamente a arreglar si tenemos los datos mejorados para tomar las decisiones. También necesitamos mayor conocimiento y capacidad técnica y gobernanza para la gestión de los residuos, un aumento de la conciencia global sobre la gestión de los recursos y los desechos, y también aumentar la inversión y los acuerdos globales para mejorar la gestión. Y todo eso, los 4 puntos debajo están también nuestras áreas clave de intervención. Son compartir conocimiento y buenas prácticas, la recolección y monitoreo de datos sobre residuos, abogacía y educación, y el financiamiento de proyectos y soporte de bancas de datos. De esto podéis ver que pensamos que la campaña Waste by Cities no solo es una campaña para crear conciencia sobre la gestión de los residuos, pero una campaña activa con actividades. Y algunas actividades están aquí, incluyen, por ejemplo, una hoja informativa, o también la promoción, los eventos, y también la creación, el desarrollo de un instrumento de Waste by Cities. Y quiero presentar un ejemplo de este instrumento que utilizan en Nairobi. Sí, aquí es el piloto en Nairobi. Y junto con el gobierno local, pudimos identificar los diferentes flujos de los residuos que podéis ver aquí. Por ejemplo, de las generadoras, los residuos están colectados del gobierno local y también de las compañías privadas. Y están aquí están aquí en Andorra. También hay un sector de recycling y también hay muchos desechos que no son colectados y que entran en el medio ambiental. Son 30% más o menos. Y de estos datos es posible de identificar áreas clave de intervención que están aquí en los números. Uno es de reducir la generación, mejorar la colección, también reciclar más, y también la Andorra Dam Site no es muy bien en este momento, también necesita mejorar.
Eso es solamente un ejemplo para cómo se puede utilizar el instrumento y queremos hacerlo en más ciudades en el mundo. Por eso invitamos a todos los gobiernos locales o responsables de la gestión de residuos a unirse a la campaña. Podéis unirse enviando una carta de intención para promover los principios de la campaña y la gestión sostenible de los residuos, que es firmada de un representante del gobierno, y enviarlo a wastebycities@un.org. Invitamos a todos los demás que se interesen en la campaña de nuestras empresas también. Y para continuar los esfuerzos y lograr la gestión de los desechos, la atención que merece, el Día Mundial de Hábitat de este año se centra en tecnologías de vanguardia y enfoques innovadores que tengan el potencial de transformar los residuos en riqueza. Por lo tanto, UNO Habitat acaba de lanzar una llamada a soluciones innovadoras, que se pueden ver aquí. Y que tengan esas... Queremos que los innovadores y los agentes de cambio compartan sus soluciones, sus ideas y mejores prácticas que transformen los residuos en riqueza para que todo el mundo se inspire y actúe por sí mismo. También los invitamos a todos a apoyar el Día Mundial de Hábitat con observaciones locales. No hay límites para la creatividad, pero las ideas incluyen estimular un diálogo entre las partes interesadas a través de foros, una mesa redonda o reuniones comunitarias. Invitar a los responsables políticos a un visita al sitio o organizar un evento público como un concierto, una proyección de películas, un debate o un seminario. Y si organizas algo, no olvides compartir los eventos con nosotros. Con eso podemos compartirlos como todo el mundo. Y sí, si tenéis cuestiones en la campaña Waste by Cities o el Día Mundial de Hábitat, pónganse en contacto con nosotros, por favor. Y por favor, dices a todos los locales responsables de la gestión de residuos de unirse a la campaña. Gracias por su atención. Muchas gracias por haber grabado el vídeo y animar a todos a unirse a la campaña. Ahora seguimos y voy a presentar a mi colega María Rosa. María Rosa Muñoz también es investigadora en la Unidad de Investigación, Movilidad y Cooperación Internacional del Instituto Wuppertal, en donde durante el último año y medio ha venido coordinando la implementación del proyecto Urban Pathways en ciudades latinoamericanas. María Rosa es economista y tiene una maestría en gestión urbana por la Universidad Técnica de Berlín. Desde el 2011, María Rosa ha trabajado en temas relacionados al desarrollo urbano sostenible, inicialmente desde la investigación aplicada y actualmente apoyando la implementación de proyectos de infraestructura urbana sostenible. Ahora, Rosa, puedes empezar. Muchas gracias, Lisa. Bueno, como Lisa comentó, somos colegas y hemos preparado esta presentación conjuntamente con nuestras colegas Stephanie Dornianu y Adriana Marchiori de la División de Economía Circular del Instituto. Así es que les agradecemos muchísimo por ayudarnos a poner esta presentación y generar todo el contenido que ahora van a ver. Y bueno, la verdad es que nos parece que igual desde el punto de vista de Urban Pathways era muy importante abordar el tema de los residuos, pues casi todo lo que hacemos genera residuos y son muy alarmantes los datos de cómo la generación de residuos va aumentando y va aumentando muy de la mano
con el crecimiento económico de los países. Entonces les voy a mostrar algunas de las estadísticas que hemos podido conseguir respecto al tema. Espérame un segundo. Y entonces tenemos que los desechos que generamos alcanzarían para llenar una línea de camiones que le daría la vuelta al mundo 24 veces. O sea, imagínense. Y digamos que esa es la situación actual. Si no cambiamos nuestros hábitos, en los próximos 30 años generaremos 70% más de desechos, lo que quiere decir que podremos darle la vuelta al mundo con una línea de camiones llenos de basura 50 veces. Entonces, estos son definitivamente cifras muy alarmantes que tienen que ver con el crecimiento de población, la urbanización acelerada y el desarrollo económico de los países. Entonces, es muy importante empezar a tomar medidas que, por un lado, reduzcan la generación de desechos y, por otro lado, se manejen mucho mejor los desechos que se producen para que para que se puedan reutilizar, reciclar y demás, y no todo se vaya a vertederos de basura y demás. Entonces, ¿cuál es la situación actual en términos de generación per cápita de residuos a nivel global? Tenemos que en promedio a nivel mundial generamos 1.2 kilogramos por día de basura. Y la previsión es que en 5 años eso va a subir a 1.42. Y si es que nos ponemos a pensar, 1 kilogramo al día no suena tanto, pero esto resulta que esto significa que cada año cada persona en el mundo genera 2 campos de fútbol. Eso quiere decir 1 hectárea. Y como somos 7.000 millones de personas, pues ya se imaginan la cantidad de desechos que estamos generando. Pero el punto es que esto es a nivel de promedio. Pero cuando nos ponemos a ver la generación de residuos per cápita por regiones y por países, la situación cambia significativamente. Y tenemos que los países industrializados, los países desarrollados, son los que más generan residuos per cápita, mientras que los países en vías de desarrollo tienen una producción mucho menor. Entonces tenemos países como Estados Unidos, Canadá, inclusive Alemania, Australia, que tienen una generación de residuos que es mayor que 1.5 kilogramos por día. Y de ahí, si es que nos ponemos a ver en términos absolutos, que también hay una diferencia muy importante, tenemos que es justamente Asia-Pacífico la que genera la mayor cantidad de desechos en términos absolutos, obviamente por la cantidad de población que tienen. Estamos hablando de que es donde está ubicada China. Y los que menos producen son el Medio Oriente y el norte de África. Sin embargo, el África subsahariana tiene unas tasas de crecimiento muy importantes, lo que quiere decir que hasta el 2050 el volumen de producción de basura se triplicará y en el sur asiático la producción de desechos se duplicará. Entonces tenemos una situación crítica también en los países en desarrollo que a medida que va creciendo su ingreso, también se van generando muchos más desechos. Entonces es algo a lo que hay que ponerle mucha atención porque eventualmente la situación se vuelve insostenible. Y entonces pasamos a uno de los primeros problemas, una de las primeras causas de por qué se genera eso. Y es lo que nosotros hemos llamado la empaquemanía. Y entonces, bueno, a muchos de ustedes les debe pasar, claro que varía de país a país, pero cuando ustedes van a un supermercado, seguro se van a encontrar con esto. Un montón de frutas y verduras, todas empacadas en plástico, innecesariamente, porque resulta que las frutas y verduras ya tienen su propia protección natural, pero es esta idea de la higiene y de la salubridad que hace que se le ha vendido al consumidor la idea de que si es que un producto no está empacado, no
hay posibilidades de que contenga enfermedades o suciedad y demás, que hacen que finalmente todo esto esté empacado. Y entonces aquí hemos escogido algunos de los ejemplos que nos parecieron más impactantes respecto a el uso innecesario de plástico para empaques. Y entonces un limón empacado en un vaso, o los tomates que están cortados también empacados, cuando la verdad es que no es tan difícil cortar un tomate, nos parece, como para que se hayan dado ese trabajo y empacarlos así, con un precio súper elevado, como pueden ver, 3,50 €, lo que normalmente aquí cuesta 2 kilos de tomates. Y bueno, luego tenemos también huevos cocidos. Y nuestro favorito en realidad, bueno, aquí tienen también otras frutas peladas y así, pero nuestro favorito en realidad es el número 5. Una lata de Coca-Cola metida en un envase plástico. Eso sinceramente nos parece inadmisible, que se pueda poner una lata de metal en una caja de plástico. Totalmente inadmisible. Y el punto es que cuando ya nos ponemos a pensar en la composición de los desechos a nivel global, también vemos, en general, vemos que todavía existe la mayor cantidad de los desechos provienen del sector orgánico, seguidos después del papel y cartón y el plástico. Pero el punto es que, bueno, como vamos a ver a continuación, la mayoría de los desechos son, se llevan a vertederos abiertos que no tienen las condiciones para utilizar esos desechos apropiadamente. Entonces son desechos que no están separados apropiadamente, que tienen un contenido orgánico muy alto, que hace que se generen gases de efecto invernadero como el metano y el CO2, cuando si es que esos desechos orgánicos se usaran o se reciclaran, se usaran en compostaje, se podrían usar mucho más productivamente sin causar ningún tipo de contaminación. Y lo que vemos también, esto es el 33% que van a vertederos abiertos, y luego tenemos que apenas del 7% van a un vertedero sanitario, y apenas, o sea, lo que diríamos que es reciclaje como tal, a compostaje va el 5,5% y a reciclaje el 13,5%. Es decir, apenas un quinto de toda la basura es realmente reciclada, habiendo tanto potencial como se vio en la composición del material. Entonces, y luego está el problema de la exportación de residuos. Existen muchos casos de desechos que se exportan a países de países desarrollados a países en desarrollo, que ponen definitivamente en cuestión el tema de la sostenibilidad y el tema de la justicia ambiental también, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de los vertederos de basura? Esta es la foto que ustedes ven atrás, es la foto de un vertedero gigante de basura en Indonesia, que tiene el tamaño de 160 campos de fútbol. Y entonces el problema es que, bueno, primero generan emisiones de gases de efecto invernadero, como mencioné, como el CO2 y el metano, que generan que cuando el material orgánico se descompone, el líquido que genera va arrastrando también las baterías y demás, generando partículas tóxicas. Y aparte también existen gases que se generan que son peligrosos para la salud, como ven al otro lado. Para la salud, y en países en desarrollo pasa mucho que hay poblaciones viviendo en las cercanías de. Y aparte que toda esta contaminación puede llegar a afectar las fuentes subterráneas de agua y demás. Y finalmente está el tema de que los animales que están alrededor y tal se envenenan y por las toxinas y el plástico que o se afectan por las toxinas y el plástico que se produce de estos vertederos. Luego está el tema del desperdicio de comida. 44% de los desechos mundiales, como lo mencioné anteriormente, son orgánicos.
¿Y por qué y cómo se producen estas cantidades de residuos orgánicos? El punto es que más del 30% de nuestra comida se va a la basura. O sea, 1 de cada 3 kilos básicamente termina en la basura. Y es en varias partes del proceso, desde la cosecha hasta el consumo, en lo que realmente pasa. Es decir, en la cosecha tenemos una pérdida del 8% y durante el transporte y almacenamiento y demás. Pero lo que es crítico es que en realidad donde más se desperdicia es ya, digamos, entre los supermercados y el consumidor. Entonces también se bota mucha comida en los hospitales y demás. Y entonces esto es algo que, pues al menos ese 11% es algo que podemos atacar, evitando los desperdicios de comida. Luego también está el tema de los plásticos, que es un tema bastante complejo. Y resulta que alrededor de 2.000 botellas plásticas son compradas cada segundo y menos de la mitad de ellas son recicladas. Existen 60 millones de botellas de agua que son desechadas cada día. Eso en términos de las botellas, es decir, o sea, es un tema bastante crítico. Luego está el tema de las bolsas plásticas. La vida útil de una bolsa plástica es en promedio 12 minutos. Es decir, compramos y luego la bolsa de basura la bolsa plástica termina en la basura fácilmente. Y luego tenemos que apenas 9% del plástico es reciclado. Y finalmente, 79% del plástico es enterrado en un relleno sanitario o desechado en la tierra o en el mar. Entonces, la verdad, digamos, el plástico es algo que genera problemas ambientales en muchísimos frentes. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos aquí, o sea, fotos que conocemos bastante bien y que son realmente terribles. Y luego tenemos el tema de la basura electrónica. Por el tema de la innovación rápida en temas electrónicos, de la reducción de costes y el aumento de los ingresos en los países, la basura electrónica es un tipo de basura que ha ido incrementando muchísimo y es un tema que definitivamente se tiene que tratar. Resulta que son 50 millones de toneladas se producen cada año en basura electrónica, la cual en su mayoría no se trata. ¿Qué son 50 millones de toneladas? Sí, suena bastante, pero ¿a qué equivale eso? Eso equivale en peso a todas las aeronaves que ha construido la humanidad y equivale también en peso a 4.500 torres Eiffel. Hasta el 2050 se estima que este valor alcanzará los 120 millones de toneladas, es decir, más que se duplicará hasta el 2050, en 30 años. Entonces, esto es un tema que también es muy importante concientizar y empezar a tener otro tipo de prácticas de consumo y otro tipo de prácticas de manejo de este tipo de desechos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen los aparatos electrónicos? Muchos de estos recursos, muchos de los recursos utilizados en tabletas, teléfonos y tal, son muy difíciles de extraer de la tierra. Por ejemplo, un informe de Amnistía Internacional de 2017 reveló que más de la mitad del cobalto del mundo, un componente clave de las baterías de iones de litio, proviene de la República Democrática del Congo, donde los mineros tienen que enfrentarse a polvo tóxico, escorrentía industrial y condiciones de trabajo inseguras. El trabajo infantil, además, en el sector es súper cotidiano y la minería excesiva, además, amenaza el futuro del crecimiento local de países en desarrollo al agotar las reservas naturales. Bueno, ustedes saben mejor que yo todo lo que significa el tema de la minería. Y el punto es que el oro solo es detectable en trazas de productos electrónicos, pero su extracción perjudica tremendamente al planeta. Y entonces, aquí tenemos a la mina, a la evolución de la mina de Yanacocha en Perú. Y ustedes ven la evolución entre 1990 y 2016, es decir, en 26 años, cómo se ha destruido todo el entorno a su alrededor.
y el agua potable de los alrededores está contaminada con cianuros, arsénico y mercurio, por lo que, digamos, la zona ha sido completamente contaminada y devastada. Y aquí les quisiéramos hacer una primera pregunta respecto a cuánto oro creen ustedes que debe contener una tonelada de roca para que su explotación sea económicamente viable. Y les va a aparecer ahorita la pregunta en la pantalla. Entonces pueden empezar a votar cuando quieran. Perfecto, ya tenemos 40% votaron. Sigan votando. ¿Ustedes qué creen? ¿Será 2 gramos o serán 100 kilogramos lo que se puede explotar? Pues bueno, tenemos 60%. Nos faltan todavía algunas personas por votar. Pues bueno, les voy a mostrar los resultados que tenemos hasta ahora. Tenemos 25% pensó que son 500 gramos, 25% que es 1 kilogramo y 50% que son 100 kilogramos, pero la verdad es que de 1 tonelada de roca apenas se obtiene 2 gramos de oro. Y eso es económicamente viable. Ambientalmente, pues esa es justamente la pregunta y entonces es justamente el punto de replantearse el tema de la basura electrónica. Entonces, continuando con la presentación, digamos, continuando con el tema de la basura electrónica, este es el vertedero de basura electrónica más grande que queda en Ghana y la mayor parte de nuestros desechos electrónicos se envían a países de bajos ingresos como este. Este justamente es un barrio marginal en el corazón de Accra, uno de los tugurios más contaminados del mundo al albergar uno de los mayores vertederos de desechos electrónicos en África. En esta zona, las clases más pobres de Accra llevan años desmantelando, recuperando, pesando y revendiendo piezas y metales extraídos de los dispositivos desechados y de los monitores o residuos electrónicos. La extracción del cobre mediante quema abierta libera toxinas que son dañinas para los pulmones y el uso del agua. O sea, ustedes se imaginarán que la esperanza de vida de estas personas realmente es muy baja y cada año alrededor de 250,000 toneladas de ordenadores, teléfonos inteligentes, aires acondicionados y demás terminan aquí. Es una situación realmente preocupante. Y bueno, ahorita estamos llegando a la parte de cuáles son las medidas de prevención y las mejores prácticas que podríamos mostrarles para reducir, más bien dicho, que podríamos mostrarles para reducir y reciclar los residuos que producimos. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante para una gestión de residuos adecuada? Combinar la protección del medio ambiente con la preservación del poder económico y garantizar así un desarrollo más sostenible. Es lo que les venimos diciendo, que como funciona hasta el momento, a medida que aumentan los ingresos en los países, aumenta también el nivel de desechos. Y es súper importante, como dice en el punto 2, desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos, porque si es que seguimos manteniendo este patrón en el que los residuos aumentan a medida que aumenta el bienestar económico, entonces va a llegar a un punto en el que ambientalmente va a ser insostenible. En ese sentido, también es importante asegurar una calidad de vida adecuada para todos y todas, utilizar los recursos de los residuos en la medida de lo posible para ahorrar recursos primarios, es decir, justamente el tema
de este webinar. Los residuos, la basura, que muchas veces es algo que hacemos de menos, pero en realidad es en sí una mina de oro, es en sí una fuente de recursos. Y entonces utilizarlos como forma de negocio, de forma sostenible, es súper importante. Evitar la aparición de nuevos residuos y por lo tanto reducir las necesidades de tratamiento de los mismos es también muy importante. Es decir, existen dos dimensiones que hay que tratar. Por un lado, la generación de residuos, que es muy importante, y en ese sentido pensar mucho en el cambio de la mentalidad que tiene que haber en la ciudadanía para que se generen mucho menos residuos en el cambio de los hábitos de consumo. Y por otro lado, también en cómo se manejan los desechos, porque hay muchas formas y todavía creo que en Latinoamérica y en los países en desarrollo en general, todavía hay muchas cosas más que se pueden hacer para que esos desechos que igual se generan puedan ser manejados de una mejor forma. Y luego, bueno, están las 6 E's de las que ya nos habló Nele. Rechazar, rechaza lo que no necesites y cambia la forma de consumo. Repensar el consumo de recursos e integrar todos los aspectos relacionados en nuestra toma de decisiones para minimizar el impacto ambiental. Entonces, sí es muy importante como replantearse la forma en la que uno consume y pensar en identificar en qué cosas de los hábitos de consumo uno podría reducir desechos. Reducir, minimizar la cantidad de la toxicidad y la huella ecológica del consumo, utilizar productos y alternativas que no sean residuos para el mismo fin para el que fueron concebidos. Reusar, busca alternativas reutilizables cuando tenga el producto elegido. O reutilice los productos para otro uso. Eso también es muy importante, es decir, se pueden crear muchas cosas de las cosas que ya fueron producidas. Revise, limpie o repare los productos. O sea, ahora estamos muy acostumbrados, esto de la obsolescencia acelerada es terrible, es decir, ahora cada vez que una cosa se nos daña, pues va directo a la basura cuando podría ser reparado y durar muchos años más. Y por supuesto el tema del reciclaje, la recuperación de material de alta calidad a partir de residuos recogidos selectivamente. Esos son los 6 puntos y es muy importante como tenerlos en cuenta. Y aquí hay una síntesis de diferentes soluciones, enfoques, instrumentos de política. Está el tema de la regulación, entonces restricción de sustancias que afectan al medio ambiente, separación en la fuente, que es muy importante, responsabilidad ampliada de los productores, objetivos de recogida y reciclado por parte de ya sea las municipalidades y demás. Prohibiciones, por ejemplo, en temas de plásticos, hay países en los que ya se han prohibido las fundas de plásticos o los sorbetes, y normas de tratamiento de los desechos también son muy importantes. También está el tema de los incentivos económicos, impuestos sobre los vertederos, impuestos sobre la eliminación de residuos, subvenciones para productos secundarios y sistemas de depósito reembolso son algunas de las formas. Una contratación pública sostenible, es decir, el Estado también a partir de sus propios procesos de contratación puede contribuir de forma importante. Luego están también instrumentos informativos como el etiquetado ecológico, guías de compras ecológicas, campañas de información, educación ambiental, concientización. Y nos parece que, y por aquí va, o sea, nos parece que esto es muy importante porque muchas veces hay una falta de conocimiento en la población acerca de, y diría población de todo nivel, acerca de los desechos, ¿no? Porque resulta que los desechos son algo un poco lejano para nosotros porque lo único que vemos de los desechos son el basurero que tenemos en la oficina o el basurero que tenemos en la casa, pero no vemos realmente la magnitud y los impactos ambientales que tienen porque al final los vertederos de basura generalmente están en lugares muy lejanos. Entonces es muy importante como tener una mayor conciencia de los impactos ambientales que tienen nuestros hábitos de consumo. Y bueno, también acuerdos voluntarios, ya sea de las ciudades o los países y demás. Entonces, en términos de regulaciones,
tenemos el tema de la responsabilidad ampliada del productor, que se basa en el principio de que quien contamina tiene que pagar. Y entonces implica que los productores, por ejemplo, de bebidas, tienen que hacerse cargo de las botellas que han producido y de cómo se maneja el reuso o el reciclaje de los envases que están produciendo, por ejemplo. Existen programas de devolución en este mismo sentido. Como por ejemplo, también existen los de ropa y zapatos, alfombras en Reino Unido, el de botellas plásticas en máquinas, por ejemplo, que existe aquí en Alemania, y algunos otros programas de devolución que son relativamente fáciles de adoptar y tienen un impacto importante. Las prohibiciones de entregar bolsas plásticas, por ejemplo, hay 3 países africanos que ya prohibieron las fundas plásticas, las bolsas plásticas. Ruanda hace más de 10 años, o sea, realmente interesante. Y luego está Kenia, que lo hizo en el 2000, Kenia, que lo hizo en el 2017, Tanzania en el 2019. Entonces, estos son realmente ejemplos a seguir en términos de evitar realmente, de reducir la cantidad de plástico que se genera con fundas de plástico o con bolsas de plástico que son realmente innecesarias. En cuanto a los incentivos económicos, existen en algunos países el impuesto sobre los recursos, que son prácticas fiscales que contribuyen a un menor consumo de recursos perjudiciales para el medio ambiente. Y eso genera un impacto directo en el diseño del producto, como pueden ver aquí. Es decir, como se tiene que generar con mucho menos plástico para que estos productos no paguen el impuesto. Entonces es muy importante también como aplicar ese tipo de incentivos que ayudan a modificar la cantidad de recursos o la cantidad de desechos que se producen. Y luego la contratación pública sostenible que les mencionábamos, y entonces está el fortalecimiento del aspecto de la prevención de residuos y recomendaciones de compra del sector público. Entonces el sector público en muchos lugares tiene un rol muy importante como comprador, como cliente, y en ese sentido puede sí establecer algunos lineamientos que hacen que las cosas que se compren sean mucho más sostenibles. Entonces, por ejemplo, computadoras de bajo consumo energético, muebles de oficina de manera sostenible, papel reciclado, servicios de limpieza con productos ecológicos y empresas de catering que reduzcan el desperdicio de alimentos. Son algunos de los ejemplos que les podríamos decir en cuanto a lo que se puede hacer desde el sector público, desde la política del sector público de contratación. Y luego están instrumentos informativos, la importancia de la separación en la fuente, pero el problema de la separación en la fuente es que es súper importante concientizar o sensibilizar a la gente sobre qué tiene que ir en cada uno de estos basureros, sobre todo cuando se empiezan estos procesos, porque no siempre está tan claro. Entonces, tener manuales informativos al respecto y informar a la ciudadanía respecto a qué va en cada uno de estos recipientes es fundamental para que una política de este tipo funcione. Y luego, por supuesto, están las campañas de concientización ambiental, por ejemplo, en escuelas, que son muy importantes porque de lo que hemos podido observar, los niños y niñas son agentes de cambio muy importantes, ya que no solamente aprenden ellos, sino que llevan ese conocimiento a sus familias y ponen presión para que sus familias, sus padres, empiecen también a implementar ese tipo de prácticas en casa. Entonces, estas es un tipo de actividad que es muy, muy interesante de implementar y puede tener un gran impacto. Y bueno, también unirse a campañas y movimientos, porque resulta que pues podemos empezar a tomar algunas acciones a nivel del hogar. Podemos empezar a tratar de reducir el consumo de plásticos, a tratar de generar menos recursos en casa, pero al final, ¿cuál es el impacto de eso? Entonces es muy importante también, si es que uno está más consciente, empezar a difundirlo, y también
unirse a campañas, movimientos, protestas y demás. Y como ven, el movimiento Fridays for Future, que bueno, tiene tanta importancia, o al menos coyunturalmente ha tomado tanta importancia aquí en Europa, es interesante porque ya vemos que hay mucha más gente que está interesada en que se tomen acciones concretas para proteger el medio ambiente, para reducir los efectos del cambio climático, y en ese sentido es muy importante tener una posición al respecto y difundirla entre los conocidos y demás, y también participar en este tipo de movimientos. Y bueno, eso sería de nuestra parte. Respecto a la perspectiva global que presentamos de los desechos, de los residuos, y así es que esperamos que le haya sido un insumo importante, y ahora vienen ya las iniciativas locales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, también a las colegas que han ayudado en preparar la presentación. A continuación pasaremos a las iniciativas. Paula, te vamos a mandar la solicitud de que actives tu cámara y también compartes tu pantalla, y yo mientras tanto te presento. Paula Guerra, es uno de los apellidos que una alemana no puede pronunciar bien, aunque estaba practicando. Es ingeniera en ciencias agrícolas y tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Londres y estudios superiores en manejo de residuos sólidos en la UNESCO IHE de Holanda. Lleva ya 10 años vinculada a proyectos de reciclaje inclusiva. Durante 2 años desempeñó el cargo de gerente del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente del Ecuador y es cofundadora del proyecto que ahora va a presentar. Muchas gracias, Paula. Adelante. Hola, Lisa, María Rosa, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar acerca de el proyecto ciudadano que tenemos en Ecuador, que se llama Recibe Sí, que justamente tratamos de aplicar ciertas cosas que acaban de explicar todas las personas que me antecedieron, y lo que comentaba también María Rosa al final, el tema de participación comunitaria, el tema de concienciar, educar a la gente sobre la importancia del reconocimiento de la cantidad de basura que generamos, y también cómo poder minimizar ese impacto ambiental y sobre todo potenciar las fuentes sociales y económicas de los residuos, ¿no? En comunidades más vulnerables, como en este caso son los recicladores informales en diferentes ciudades y países. Recibe Sí justamente es eso, es un trabajo de un equipo de participación ciudadana, en primera instancia voluntarios, ahora estamos ya ejecutando como empresa, y lo que hacemos es básicamente trabajar en 3 alcances. Uno, generar cambios sostenibles en las ciudades, transformar a las comunidades e incubar proyectos de vida. Ok, en el Ecuador se producen, para entender un poco el contexto del por qué nace esta iniciativa ciudadana, en el Ecuador se generan aproximadamente 4 millones de residuos sólidos al año. De estos, más del 60% son orgánicos. En los países en vías de desarrollo seguimos produciendo mayor cantidad de residuos orgánicos, los cuales todavía no son tratados. Ese es uno de los puntos importantes en donde tendría que haber muchísimos emprendimientos en términos de innovación, de cómo aprovechar esos residuos inorgánicos. Nos hemos olvidado un poco. Y el 25% son residuos sólidos inorgánicos potencialmente reciclables. Es decir, que en este momento existe la tecnología en el país para poder reciclar, sobre todo papel, cartón, plástico, vidrio y chatarra. En el 2015, una organización que se llama la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo hizo un análisis y una línea base de qué es lo que estaba pasando en el país, y básicamente se logró determinar que de ese 25%, un cuarto, es decir, 245,000 toneladas de residuos sólidos se reciclan al año, llegan a las plantas de reciclaje nacionales, y de esos, la mitad, es decir, 124,000 toneladas, ha sido recogida por los recicladores de base. ¿Qué quiere decir esto? Del total de residuos generados en el país, 25%, que aproximadamente es 1 millón de toneladas, puede ser reciclada. De eso solamente se recolecta 25%, llega a las plantas de reciclaje del Ecuador, y de ese porcentaje, el 50% es recuperado por recicladores de base. Esto es un dato súper importante porque la industria nacional de reciclaje está siendo
digamos, proporcionada o está funcionando gracias al trabajo del sector informal, es decir, de los recicladores de base a nivel de país. En el Ecuador existen aproximadamente 20.000 recicladores de base. No hay un censo, pero son estimaciones que se han hecho a lo largo de los años, sobre todo a través de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, que se llama RENAREC. De esos, el 52% son mujeres y el 48% hombres. En ciudades como Quito, como Cuenca, más del 70% son mujeres. Entonces nosotros siempre estamos hablando de un trabajo que tiene un enfoque de género. Las mujeres usualmente vienen acompañadas de sus niños o niñas y en algunos de los casos sí se puede evidenciar el tema de trabajo infantil en términos de recuperación de residuos en la zona urbana. Para entender un poco cuál es la situación de los recicladores en el Ecuador, de estos 20.000 recicladores, reciben un promedio, o sea, recolectan más o menos 1 tonelada de residuos sólidos al mes de las condiciones más vulnerables, es decir, en condiciones informales y vulnerables, y eso se equivale a aproximadamente un ingreso de $218 por promedio por mes. El salario básico en el Ecuador está rondando los $390, está por debajo del salario básico unificado. Y lógicamente esto afecta directamente a todo el tema de la formalización y a tener mejores condiciones de vida. El 90% no tiene acceso al seguro social, que esto es muy importante a nivel de país, es decir, a temas de salud. Y hay un dato muy importante que a nosotros nos ha llamado la atención. Usualmente a los recicladores se los ve como un grupo de personas analfabetas o de personas que no tienen la capacidad de poder emprender o de poder, digamos, formalizar su trabajo. Y al momento de hacer el análisis por la iniciativa regional de reciclaje, básicamente evidenció lo contrario, ¿no? El 82% de los recicladores de base han recibido algún tipo de instrucción académica, es decir, saben leer y escribir, y ese es un punto súper importante de nosotros como para Recibesi, de cómo poder diseñar proyectos para trabajar con recicladores de base bajo este concepto de que son personas que ya han recibido alguna instrucción académica. Y otro dato importante es que tan solo el 6% de los recicladores de base se encuentra organizado a través de asociaciones o cooperativas formalmente constituidas, pero no obstante, más del 50% quiere ser parte de una organización formal. Entonces también aquí es un tema importante porque, como vamos a ver, el tema de la asociatividad o organización formal de recicladores es fundamental para poder implementar proyectos de reciclaje inclusivo en ciudades. Recibesi nace en el año 2015, estamos cumpliendo ya 4 años de trabajo entre ciudadanía y recicladores de base, y justamente era una iniciativa ciudadana con el fin de promover el reciclaje inclusivo, es decir, el reciclaje con recicladores de base en el país y trabajar para mejorar la calidad de vida de los recicladores de base y sobre todo que la ciudadanía pueda tener mayor conciencia y educación acerca de la cantidad de residuos sólidos que genera y cómo poder minimizar su impacto ambiental. Tenemos 4 objetivos. El primero es incrementar el porcentaje de separación de residuos sólidos reciclables en la fuente, y para esto es todo un proceso de educación y capacitación que les voy a comentar. El segundo es apoyar a los recicladores de base para poder recuperar el material reciclable de manera segura y eficiente, y esto es muy importante, ya que al momento que están los residuos preclasificados por parte del generador, los recicladores pueden tener acceso mucho más seguro, no tienen que meter sus manos en la funda y buscar entre diferentes tipos de residuos y desechos. Y lógicamente más eficiente porque les demora, requieren mucho menos tiempo, ¿no?, para poderlo hacer. El tercer punto es sobre capacitar a los vecinos y a las vecinas sobre el reciclaje inclusivo y poderlos poner en contacto con el reciclador de base de su barrio, ¿no? Que exista esta comunidad entre generador de residuo y entre el vecino que recupera el residuo, que es el reciclador de base, que usualmente están en casi todas las calles de las ciudades. Y el cuarto objetivo es fortalecer a las organizaciones de recicladores de base para potenciar su capacidad de emprendedor. Esto es muy importante. Los recicladores tienen el conocimiento técnico del día a día, pero no necesariamente tienen el conocimiento académico o de las acciones que podrían potenciar su trabajo y podrían generar cambios positivos y significativos, tanto sociales como económicamente hablando. Nosotros siempre medimos los proyectos que implementamos en 4 dimensiones: en la productiva, social, innovación y cultural.
En el tema de productivo, al momento de entrar a diferentes barrios, a capacitar a la gente, comentarles cómo se clasifican los residuos sólidos en la fuente, cómo se reconoce el reciclador de base del barrio, etcétera, y la entrega directa, nos ha permitido tener resultados de más del 300% de eficiencia, es decir, 300% ha aumentado la cantidad de residuos sólidos reciclables que recuperan los recicladores de base después de que ingresa el proyecto de sensibilización, educación e identificación al reciclador de base del barrio. También en el tema productivo, en nuestro proyecto piloto, nos gusta mencionar este tema porque mediante la organización comunitaria y social se pueden generar muchísimas más proyectos y impactos significativos, ¿no? En ese sentido, con un grupo de estudiantes de una universidad local aquí en la ciudad de Quito y de profesores, se logró diseñar un centro de acopio para la Asociación de Recicladores en el terreno de la asociación. Como ustedes pueden ver a mano izquierda, los centros de acopio usualmente son básicamente 4 palos y un techo, que este era el caso de las recicladoras con las que iniciamos los trabajos, y con un grupo de estudiantes, de profesores y con los mismos recicladores de base se inició el proceso de construcción del centro de acopio de los recicladores, que dio por terminado un espacio mucho más apropiado para poder trabajar. Se utilizaron los materiales que existían, tratando de minimizar costos, con muchísimo trabajo voluntariado también de gente que podía ir a apoyar al proyecto, y los mismos recicladores que intervinieron directamente en el diseño del nuevo centro de acopio y en la construcción del mismo, ¿no? Esto lo ponemos como ejemplo porque si es que existe proyectos en donde existe una muy buena comunicación y un objetivo claro y un propósito claro, es muy fácil articular a otras organizaciones sociales que tengan interés en apoyar, a tener mejores ciudades y mejores barrios, y se puede potenciar los proyectos de manera significativa, como en este caso. En el tema de los resultados sociales, nosotros siempre hablamos que vamos de lo individual a lo colectivo, tanto a nivel de recicladores de base como a nivel de comunidad. Entonces, los recicladores de base, lo que nosotros hacemos es apoyarles para que puedan tener diferentes tipos de organizaciones, que estén dentro de organizaciones formales, asociaciones o cooperativas, y en la comunidad, de dejar de pensar en uno y pensar en la colectividad. Entonces, a la comunidad hay que tener reuniones de barrio o reuniones de conjuntos residenciales, de edificios de residencias, etcétera, porque la gente tiene que tomar acciones de una manera coordinada y participativa, y sobre todo a través de un tema de comunitario, ¿no? Reitero, vamos de lo individual a lo colectivo. En el transcurso de los 2 primeros años logramos impactar a más de 30,000 personas directamente en 2 barrios que hicimos los trabajos pilotos de separación de residuos sólidos, de identificación de los recicladores de base y la entrega de los mismos. También gestionamos unas actividades que se llamaba el café con el reciclador, que son espacios en donde el reciclador y la ciudadanía puede sentarse a tomar un café y mirarse de igual a igual, no con un tema de superioridad o de jerarquía, sino que hablar como 2 seres humanos conociéndose y que son vecinos del mismo barrio, ¿no? Y eso obviamente tiene un impacto hiper positivo en la relación ciudadano-reciclador, en donde ya lo reconoces como un vecino más. Ya hemos logrado articular una red de más de 600 voluntarios que se activan para proyectos específicos y proyectos puntuales, pero que sí nos ha permitido tener el trabajo con varias universidades y con varios institutos de educación superior, que los estudiantes son parte de nuestros voluntarios constantemente, ¿no? En términos de resultados de innovación, nosotros tenemos dos herramientas que las hemos desarrollado. La primera es un manual para poder reciclar, para poder identificar al reciclador de barrio del barrio, para poder decirle a la ciudadanía cómo se clasifica, cómo se tiene que entregar, las latas tienen que estar lavadas, la parte posterior tiene que estar metida para que no le lastime al reciclador, si es que existiera un contacto directo, si es que se te rompe una botella de vidrio, tienes que coger y tienes que envolverla en un papel para que el reciclador o la recicladora no se pueda cortar. Todas estas cosas, pequeños tips que permiten tener una educación al generador, pero sobre todo que el reciclador no se sienta afectado, ¿no? Y la ReciApp, que es justamente una aplicación que le hemos desarrollado gratuita para Android y iPhone, en donde a través de mapeo colaborativo tú puedes identificar al reciclador de barrio del reciclador de base de tu barrio, y esa información puede ser de beneficio para la gente que está alrededor de
del área. Ya voy a explicar un poco más detalle. El manual de implementación paso a paso se lo puede descargar de igual de manera gratuita a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Hemos ya tenido ciertas conversaciones con un grupo igual en México para adaptar esta guía para cada una de las ciudades, pero les invitamos a que la descarguen, es súper práctica y la verdad es que puede ser utilizada en cualquier parte del mundo en donde existan recicladores de base. Y la ReciApp en este momento está solamente para la ciudad de Quito, para el Ecuador básicamente, en donde es la primera plataforma que conecta a los ciudadanos con recicladores de base y que les puedan entregar material reciclable. La ReciApp te indica cómo clasificar, cómo reciclar, cómo identificar al reciclador de base y por cada transacción entre el generador y el reciclador existe una entrega de puntos y esos puntos después pueden ser canjeados por diferentes elementos, cafés, tés, tenemos una red de restaurantes que son nuestros socios estratégicos y que la gente puede ir a canjear, ¿no? Se trata de un mapeo colaborativo, como explico, en donde la gente puede subir la información del reciclador y eso a través de los mapas, digamos, digitales, se puede identificar cuál es el reciclador de base más cerca de tu casa y ya puedes tener el número de teléfono, el contacto y si es que es posible la foto para que le puedas entregar el material directamente. Y como les digo, nosotros llevamos las cuentas, es decir, se sabe cuánto material se entregó al reciclador y qué tipo de material. Existe ahí un proceso cualitativo que tiene que entregar el generador y que lógicamente estos son los resultados que ya tenemos. Más del 40% de lo que se entrega es plástico, 30% cartón, el 30% metal. La ReciApp puedes canjear los puntos y lógicamente toda esta información está de manera digital. Ahora existen todavía muchísimas más pasos que seguir. Nuestro siguiente proyecto es tener un perfil para los recicladores de base en donde puedan validar la información que entrega el generador. También generar un perfil para los mayores generadores, es decir, centros de comercio, industria, etcétera, para que puedan tener la entrega directa del material, un proceso de trazabilidad de los materiales y trazabilidad de la información y que puedan también haber incentivos para separar los residuos, ¿no? Tanto a nivel residencial como a nivel comercial. La ReciApp, reitero, está disponible para Android y iPhone y la puedes descargar sin ningún problema. Dentro de los resultados culturales ha sido poder, digamos, de cierta manera personalizar al reciclador o a la recicladora de base, darle su nombre, su imagen, contar quién es la persona que está en el barrio, para que de cierta manera exista una unión, un acercamiento mucho más personal, que no sea la empresa que va a recoger la basura, porque ellos no forman parte de ninguna empresa, sino que es del individuo él o ella que realiza esta labor, que tiene que caminar muchísimos kilómetros al día, que tiene que cargar muchísimo peso al día para poder transportar el material, etcétera. Entonces ha sido como que dignificar y visualizar al reciclador y a su trabajo, ¿no? Y ellos y ellas son las personas encargadas de poder capacitar, de poder dar las entrevistas, de poder comentar acerca de la labor, ¿no? Entonces, el equipo de voluntarios de Recibesi simplemente es el motor que apoya offstage, qué es lo que pasa, y potenciar al reciclador y a la recicladora el empoderamiento de su labor y de su trabajo. Durante estos años hemos tenido algunos logros. Participamos en UN Habitat, que fue justo aquí en la ciudad de Quito hace 2 o 3 años. Estuvimos presentes en 2 o 3 foros en el tema de ciudades sostenibles y ciudades inclusivas. También hemos sido parte de los 500 mejores empresas o proyectos en Premios Latinoamérica Verde en el año 2017. Con lo que trabajamos en el centro de acopio, que les comentaba con un grupo de arquitectos y sus estudiantes, sacamos nuestra primera publicación de la construcción de centros de acopio para recicladores de base que son muy baratos de realizar y que pueda ser replicado en diferentes zonas del país. También hemos ganado un reto del emprendimiento urbano que lo realizó el BID y FOMIN, en donde por este reto pudimos desarrollar nuestra ReciApp. Hemos estado presentes en algunas exposiciones a nivel internacional y lógicamente hemos vencido también la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo también nos ha dado apoyo para el desarrollo de ciertas herramientas como es el caso de la guía, ¿no?
Tenemos muchos aliados, la Iniciativa Regional para Reciclaje Inclusivo, como les comento, la Red Nacional de Recicladores del Ecuador y la Academia, que para nosotros ha sido súper importante contar con la Academia. Son parte sustancial de nuestras labores, de nuestros quehaceres y lógicamente nos permiten trabajar con el grupo de voluntarios. Este es un evento que lo hicimos en diciembre del año pasado, que trajimos a un artista urbano de Brasil, que se llama Mundano, que trabaja con recicladores de base, justamente evidenciando el trabajo a través de la pintura de sus carritos, con el fin de que sean visibilizados, más bien dicho, al momento que transitan las ciudades. Y entonces ahí nos reunimos, tuvimos más de 200 recicladores de base, hicimos el lanzamiento de la ReciApp, todo dentro de un proceso de voluntariado y de trabajo colaborativo y comunitario. Entonces, esta foto resume básicamente el trabajo que se ha realizado con diferentes edades, géneros y diferentes sectores que se han unido para poder visibilizar el trabajo de los recicladores de base y el reciclaje en la ciudad de Quito. Reitero, generamos cambios sostenibles en el tiempo, transformamos a la comunidad e incubamos proyectos de vida. Aquí está toda nuestra información, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web. Les invitamos a que nos sigan y que puedan conocer un poco más acerca del trabajo que venimos realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Nos encanta el trabajo de Recibes y tenemos ya alguna pregunta que luego en la ronda de preguntas te vamos a pasar a ti. Pues María del Rosario Campos Perumen tiene una maestría en educación ambiental y un máster en gestión ambiental y ella es subdirectora de educación para la sustentabilidad de la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en Ciudad de México. Y no sé si ahora va a presentar junto con el biólogo Ayib Martínez Vázquez Castro, quien es responsable para el mercado del trueque, para la logística. ¿Está contigo ahora? Sí, está aquí conmigo. Perfecto, porque Ayib es el coordinador de logística y eventos de la misma subdirección de educación para la sustentabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y ahora doy la palabra a ustedes. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Somos nuevos en esto, así es que esperemos hacerlo bien. Nosotros somos los responsables de llevar a cabo una actividad que es muy grande, que se llama el Mercado del Trueque, que tiene como fin que las personas aprendan a separar sus residuos, obtener residuos limpios que van directamente al reciclaje y sobre todo que se comprenda la importancia de la participación de todos para el manejo de residuos sólidos. Es una actividad donde participan empresas, participan instituciones y organizaciones civiles. Necesitamos un gran lugar para hacerlo, es una actividad muy grande, tiene un mercado, porque ese es otro de sus objetivos, que la gente lleve sus residuos limpios y los puede intercambiar por productos agrícolas que se producen aquí mismo en la ciudad. Es una actividad, suponemos, cara, nos cuesta mucho dinero, no es tanto lo que se recupera, pero sí tenemos como el fin, al final, el fin es que la gente pueda entender y pueda participar en actividades de mejoramiento del medio ambiente. No sé cómo le hacemos, vamos pasando. Rosario, ¿Sí? Perdóname, ahora tengo tu presentación, he compartido mi pantalla y vemos la presentación que me has mandado antes. Sí. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, se ve. Nos basamos en la presentación, ¿verdad? Sí, ¿en qué página está? Perdón. ¿En qué dispositiva? ¿La primera diapositiva? Sí, ¿qué número es? ¿La 1? ¿La 2? La 2, perfecto. Ya puedes continuar. Ok, la actividad del mercado no es una actividad aislada,
tiene que ver con toda una estrategia de la Secretaría del Medio Ambiente para el manejo de residuos sólidos. Es una estrategia que se llama Basura Cero, donde se está tratando de tomar el problema de los residuos en todos los aspectos, desde el educativo, el económico, el social, y por supuesto incluye cuestiones muy importantes que antes no se veían, como por ejemplo respeto para los trabajadores de limpia, el bajar la cantidad de residuos que generamos, tiene que ver mucho con el bajar el consumo y además con la legislación. Por ejemplo, ya el año que entra los plásticos de un solo uso van a estar prohibidos en la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el mercado es acercar todas estas disposiciones y todas estas leyes a las personas, a las personas, a la gente común, al pueblo, para que vayan entendiendo por qué y por qué se deben hacer estas cosas, ¿no? Te pido si pasas la segunda, por favor. El mercado del trueque inició con un objetivo, ¿no? Que las personas pudieran entender la importancia de los residuos, o sea, que no es basura, son residuos sólidos, que son recursos naturales y por lo tanto no pueden ser enterrados, quemados, destruidos, sino que tiene que haber un aprovechamiento. Además de que la gente aprende a separar, que nos permite tener residuos limpios, ¿no? Y que van directamente al reciclaje, ¿no? Así empezó el mercado del trueque, tratando de abarcar a la mayor población posible. Si pasas a la siguiente. El mercado es atractivo para las personas. Nosotros tenemos de personas que asisten, como 4,500 personas son las que asisten una vez al mes cuando ponemos el mercado. Llevan sus residuos, nos los entregan limpios y ellos pueden pasar a productos agrícolas, ¿no? Es un lugar también donde hay actividades de educación ambiental, asisten familias, asisten grupos, a las escuelas les interesa mucho y también hay por ahí algunos protocolos de investigación donde les interesa esta parte de cómo la gente se aproxima, ¿no? al manejo de los residuos sólidos, ¿no? Residuos sólidos. Una parte muy importante es este convenio que el gobierno firma con los productores agrícolas para comprarles a ellos su producción y que va a ser después el intercambio entre los residuos y los productos agrícolas. En el mercado del trueque no se mueve dinero, no dinero de manera directa, o sea, la gente no compra nada, no se recibe dinero, es a través de un trueque. Es así como funciona más o menos el mercado. Si podemos pasar a la otra. Se lleva a cabo una vez al mes. Es un evento grande, por lo tanto participamos muchas personas, entre 150 trabajadores y voluntarios, en diferentes actividades, en las actividades de educación ambiental, pesando, cargando, llevando en el mercado, y bueno, asisten más o menos 4,500 personas también. Eso hace que en determinados momentos del mercado haya muchísima gente, sea mucho el intercambio, y se reciben 10,5 toneladas promedio también por sesión. Como ya dijimos, es una actividad cara. A nosotros tiene un costo de 343,000 pesos promedio cada mes, es más o menos 17,000 dólares, es un poco más, es mucho dinero para una actividad que se lleva a cabo cada mes, pero se ha podido sostener por las personas que siguen, la población de él lleva sus residuos, y me parece que a lo mejor es en nuestro país, de las pocas actividades educativas, pues, supuesto, ¿no? Y se ha mantenido en 7 años, ¿no? 7 años es lo que ya lleva el mercado del
Ciudad de México funcionando. Si quieres pasar la siguiente, por favor. ¿Cómo se maneja el mercado? El mercado tiene varias etapas. ¿Tú quieres? Bueno, las diferentes áreas del mercado se dividen por actividad. En la primera están los filtros y los accesos, que es donde la gente, o bueno, se les revisa que los residuos vengan separados, limpios, tener acceso a los filtros y que se les pueda pesar. En esta parte es donde están las básculas, todas calibradas, se le pesa la gente por tipo de residuo y se les da su equivalencia acorde a lo que trajeron. Posteriormente pasan a las cajas de canje con el ticket que se les dan estas básculas, se les entregan unos billetes tipo de juguete, con los cuales van a poder pasar al área de mercado a intercambiar o a comprar, decirlo, los productos que pasando, saliendo del mercado, tenemos nuestra área temática, damos diferentes temas de educación ambiental, desde el consumo responsable, temas de interés, legislación. Contamos también con un área de residuos electrónicos, donde la gente igual lleva toda su chatarra electrónica que ya no sirve y también les damos algo a cambio. Además se encuentra el área de donaciones, donde la gente que no desea intercambiar puede dejar sus residuos sin problema para que estos de igual manera se vayan a reciclaje. También contamos con nuestra capa de información donde se les resuelven todas las dudas que tengan a los nuevos participantes, como por ejemplo dónde están las siguientes sedes, qué sí recibimos y qué no, etcétera. Tenemos algunas instituciones invitadas, una de ellas es la PAOT, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Ellos se encargan de todas las denuncias en cuestión ambiental aquí en la Ciudad de México, y pues nuestra carpa de materiales, como nuestra bodega. Esas son básicamente todas las áreas del mercado del PREP. Necesitamos una superficie de 2.000 metros cuadrados para poder ponerlo, pero lo interesante de todo este movimiento es que al final la gente lo acepta, lo busca y nos entrega sus residuos limpios, ¿no? Eso es muy importante. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Trabajamos con empresas recicladoras. O sea, hay empresas que nos reciben estos residuos. O sea, se van pesando y se van pasando a los camiones que las van a transportar. Estas empresas están certificadas, están legalmente construidas y conocemos todo su sistema. O sea, hemos estado ahí, sabemos cómo funcionan, a dónde llevan todo lo que juntamos, ¿no? Y bueno, en cada sesión se llevan por lo menos 10 toneladas de residuos, que tienen un costo, por supuesto, ¿no? Después van a por lo menos una cantidad nos la van a regresar en donaciones. Los residuos que recibimos son vidrio, aluminio, fierro, papel, cartón, plástico, PET y plásticos duros. Y las básculas están programadas al precio del mercado. O sea que cuando las básculas pesan los distintos residuos, ya están calibradas para saber más o menos cuál es el costo de los productos que nos están entregando, ¿no? Los puntos verdes o billetes verdes, como decía el GIF, son billetes del mercado, o sea, solamente sirven ahí y con esos billetes ellos pueden pasar al mercado y comprar sus productos agrícolas. Queremos comentar también que se revisa, que se supervisa que los productos que llegan al mercado sean frescos, que estén en buena calidad y que al final pues la gente se pueda llevar buenas cosas por sus residuos. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? En este momento estamos analizando, después de 7 años, el mercado tiene que ser analizado en todas sus funciones.
ha llegado un momento en el que está, o sea, se sigue manteniendo con el promedio de gente que puede subir o bajar, igual que residuos, y esto tiene que ver con la cantidad de productos agrícolas que tenemos, o sea, no tenemos más, por lo tanto tenemos que atendemos casi al mismo número de personas que siempre, pero ya no nos interesa que la gente venga un intercambio, que ahorita voy a hablar de eso, sino que quisiéramos que la gente entregara sus residuos en donación, sintiendo esa satisfacción que nosotros les vemos cuando pasan al mercado por sus verduras, ¿no? Nos interesa de ahora en adelante empezar a ver más la parte cultural, de que la gente participe, no tanto porque se va a llevar algo, sino porque es lo que debemos hacer todos como ciudadanos responsables, separar nuestros residuos, entregarlos limpios a las personas que los recolectan, verificar que sean llevados a lugares donde sí van a ir al reciclaje y que todos estos residuos no terminen en rellenos sanitarios o tiraderos. Eso es lo que vamos a empezar ahora a ver, ¿no? Queremos también ya empezar a ver esta cuestión de promover políticas públicas que involucren a todos los sectores en relación a la basura y a los residuos sólidos. O sea, queremos empezar con esta actividad que ha sido exitosa durante 7 años, empezar a cambiar ya los objetivos y las actividades de tal manera que la gente ya no asista por algo que se le va a dar, sino porque son las cosas que debemos hacer, ¿no? Porque eso es bueno para todos. Quisiéramos también fomentar todo esto en que llegara a más población, o sea, contar con mucho más participantes, pero esto no va a ser posible si nosotros no empezamos a cambiar el objetivo, que es que la gente venga a entregarnos sus residuos por el hecho de que eso es lo que debemos hacer. Entraría en una revisión sistémica de todos sus aspectos, inclusive la económica, que es una parte que más nos cuestionan sobre el costo del mercado, y poder trascender, ¿no? en objetivos más culturales en beneficio del medio ambiente. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que ha causado el éxito del mercado? Creo que en primer lugar es que es una actividad transparente. O sea, es una actividad donde la gente entrega sus residuos, se los pesan, hay un costo, le dan algo a cambio. No entra dinero en ninguna parte, no es un lugar donde se preste a que hay movidas que no están bien. La gente puede ver desde el principio, porque además se puede ver cómo los productos están yendo directamente a camiones, cómo los camiones que se los llevan tienen marcas reconocidas de empresas que se dedican a esto. No manejamos ningún tipo de dinero, pero además la gente que lo desee puede saber cuánto nos gastamos, cómo no lo gastamos, y qué es lo que se hace con las donaciones, ¿no? Es una actividad transparente y ha sido así desde que empezó, ¿no? Es un evento donde puede participar toda la familia, de hecho eso es muy común, que la gente vaya con sus hijos, y los niños son nuestros principales promotores. O sea, les encanta esta cuestión de pasar a las básculas, los billetes, poder intercambiar. Es una cuestión muy familiar, es una actividad muy de grupo, van grupos escolares de todos los niveles, nos mandan grupos de primarias, de secundarias, inclusive tenemos posgrados y tenemos licenciaturas que van a ver cómo funciona y cómo es posible que haya durado tanto tiempo, ¿no? Es una cuestión que puede ser interesante para analizarlo en diferentes cuestiones, ¿no? Es un evento también exitoso en la cuestión de la coordinación, o sea, de medio ambiente. Es una actividad de medio ambiente que ha sido exitosa en coordinarse con empresas privadas, con organizaciones civiles, con académicas inclusive, donde todos caben,
donde todos tenemos una parte y donde todos entendemos la importancia de esto. Creo que esto es muy importante y es parte de su éxito, ¿no? Que está conformado por diferentes sectores y es bueno para todos, ¿no? También algo muy importante es que podemos ver gente de distintas clases sociales, llevando sus residuos, formándose en una fila que de pronto podría ser muy larga, y están ahí y participando igual que todos, ¿no? Es muy, muy democrática, yo diría, ¿no? Hay un sentimiento, nosotros hemos notado un sentimiento de que verdaderamente están ayudando al medio ambiente. Dentro de lo que ellos entenderían por medio ambiente, por ayuda, por todo esto, sí hay como ese sentimiento de que separo, no tiro, esto, lo otro, y sí siento que estoy haciendo algo por mi medio ambiente. Y es de ahí donde nosotros nos queremos agarrar para empezar a hacer un programa de información, de difusión que nos permita ir cambiando el objetivo del mercado del trueque, ¿no? Y bueno, al final quiero reconocer esta parte de que a la gente le gusta que le den algo por eso, ¿no? La gente nos lleva una cantidad enorme de residuos, se lleva una lechuga, unos jitomates y unas papas. O sea, en realidad no tiene nada que ver el costo de lo que nos entregan con lo que ellos se llevan, pero es más bien el encanto del intercambio. Es el encanto de pasar a un mercado, escoger y elegir, donde nada tiene que ver el dinero, ¿no? Sino todo lo que ya hablamos, sino es toda esta cuestión de entender, de mejorar y estar mejor. Creo que eso es el mercado del trueque, ¿no? Creo que conjunta muchas cosas que son buenas para el ambiente, buenas para la gente, buenas para nosotros. Tiene un costo, eso se tiene que revisar, pero al final yo también puedo decir que en nuestros gobiernos se gasta mucho dinero en cosas que de pronto no vemos, ¿no? Y esto lo podemos ver, igual y valga la pena, ¿no? Igual y valga la pena estar invirtiendo eso por una actividad que promete ser mejor y que promete que las personas sí van a cambiar, ¿no? Eso es lo que podemos decir del mercado del trueque. Pues muchísimas gracias, Rosario y Ajib. Estamos muy felices de que al final han podido asistir al webinar y presentar su mercado. Muchísimas Tuvimos gracias. problemas, no nos dejaban entrar, final, pero hoy podemos entrar. No, muy bien, muy bien. Y pues diría que sigamos con la ronda de preguntas. Y hay una pregunta también para ustedes. ¿Qué obtienen los agricultores? Si puede contestar esa pregunta. Los agricultores con los que estamos, con los que nos movemos, tiene que ver según la temporada, ¿no? De los productos que vamos a comprar. Creo que a ellos les conviene una compra segura de sus productos, y creo que también para ellos es importante esta parte de que las cosas salgan frescas y que no tengan que pagar intermediarios, ¿no? Porque es una compra que hace el gobierno directamente con ellos y que nos entregan sus productos, y creo que a todos conviene. Más bien creo que es una pena no poder abarcar más, ¿no? Abarcar más productos y más productores, pero bueno, todo esto está pues totalmente relacionado con la parte económica, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y una pregunta que me interesa a mí también, ¿qué creen ustedes que se necesita para replicar el proyecto en otras ciudades? Que es también el objetivo de nuestro proyecto Urban Pathways, de replicar actividades exitosas. Y sí, eso me interesa a mí. También te comentamos que el mercado del trueque se replica, se replica en escuelas a nivel más pequeño, con otras cosas, pero se replica. De hecho, tenemos aquí un programa que se dedica a eso, a asesorar a las escuelas o a las empresas que quieren llevarlo a cabo. No necesariamente tienen que comprar todo ese producto agrícola. En cambio, puede ser por cosas como lápices, gomas, como libros, por ejemplo, que se ha hecho. Creo que algo muy importante para llevarlo a cabo en otras ciudades, en otros países, es
esta coordinación, ¿no? De instituciones, empresas, organizaciones no gubernamentales de ella, pero sobre todo es la parte económica. Nosotros, los recursos del mercado salen de un fondo ambiental que tiene la Secretaría del Medio Ambiente, que se va haciendo de multas, de muchas cosas que salen de otros procesos dentro del medio ambiente. Se acumulan en ese fondo y ese fondo sirve para financiar proyectos sustentables, proyectos que pueden ser y por eso vive el mercado, porque hay un fondo que se mete el proyecto, como es un proyecto exitoso, se va recuperando. Entonces creo que aquí la parte más importante para un mercado como este es la económica, pero no es la fundamental, ¿no? O sea, el mercado puede hacerse sin productos agrícolas, se puede hacer con donaciones, se puede hacer con muchas cosas. Creo que nada más es el interés y entender la logística. Y una buena difusión. Eso es lo que creo que quería. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, esperamos que podamos colaborar ya en el futuro en el proyecto Urban Pathways con ustedes y con las demás iniciativas. Y sí, ¿me escuchan? Sí, nosotros sí. Sí, sí. Perfecto. Quiero hacer un pequeño comentario. Ah, vale, claro, Rosa, adelante. Sí, lo que quería decir, súper chévere el proyecto que tienen en México, María del Rosario. Qué pena que no pudiste escuchar la iniciativa de Recibesi, la de Quito, porque también tiene un esquema interesante también de trueque que digamos, los vecinos del barrio entregan sus residuos a los recicladores de base y por eso reciben puntos en cafés o restaurantes del mismo barrio. Entonces, digamos, tienen como que una red ahí por la que, digamos, como tú dices, también es importante para los vecinos, para motivarlos y que participen y tal, justamente recibir algo, pero hubiera sido simplemente como comentario que también tienen como un sistema de puntos en cooperación con algunos de los locales que están en el mismo barrio en el que están los recicladores de base. Entonces, como un paralelo en lo que se está haciendo. De todas formas, igual las presentaciones van a estar, así es que se pueden compartir también algunas experiencias en ese sentido. Eso. Sí, la verdad es que pedimos un problema de nivel de tipo sindical con los trabajadores. Entonces no nos dejaban entrar, ¿no? Ya logramos conectarnos, pero vamos a ver las presentaciones y ojalá y podamos tener comunicación. A mí esta parte de las redes barriales y de todos estos procesos se me hacen súper fundamentales y me parece que son la base para poder hacer una buena educación ambiental. ¿Sí? O sea, este mercado es muy grande, es a nivel ciudad y se pierde mucho esta parte del acercamiento, ¿no? De tipo personal. Ambas cosas son qué bueno que se estén llevando a cabo, qué bueno que cada una su espacio, pero las actividades, en mi opinión, a nivel de barrio, a nivel de vecinos, son lo que van a hacer cambiar este mundo. O sea, es ahí, ¿no? Donde está la fuerza. Eso es lo que pensamos. Pues muy bien, muchas gracias a todas. Y ahora sí que estamos llegando al final de nuestro webinar y pues todo lo que me queda por hacer es agradecer enormemente a los panelistas y felicitarles por sus iniciativas interesantes. Y desde nuestro punto de vista es más aprender de ustedes y dar una plataforma, un espacio para que estas prácticas se comparten y más ciudades las pueden adoptar. Si tienen alguna pregunta más o si quieren unir a la iniciativa, no duden en contactarnos también después del webinar y en la próxima semana les enviaremos todos los documentos y todos los manuales y documentos que mencionaron también los panelistas y también la grabación del webinar y los enlaces de las presentaciones. Esperamos que
les haya gustado el webinar y muchísimas gracias a todos los panelistas. Nos encanta el trabajo que realizan y esperamos que sigan trabajando con nosotros. Que tengan una buena tarde o mañana y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao.